Esta vigilia pascual es la madre de todas las vigilias. Es la vigilia en honor al Señor. Es la noche en que estamos contemplando el pasado, meditando las maravillas que Dios hizo con su pueblo y la preparación del culmen de la revelación en el Mesías, que debía salir de sus entrañas, de las entrañas de este pueblo. Es la noche en que la antigua alianza da paso a la nueva, cuando la espera se vuelve certeza. El Señor vino a hacer la voluntad del Padre. Enseñó a los hombres, hizo todo tipo de prodigios que atestiguaban que era Él el enviado, Hijo de Dios. Fue rechazado por las autoridades y la mayor parte del pueblo. Lo mataron y resucitó. Esta es la noche del éxodo de la muerte hacia la vida. Conmemoramos la espera del Antiguo Testamento y el momento de la resurrección. Cuando se encienden las velas del altar, el sacerdote entona el Gloria y suenan las campanas. A partir de ese momento litúrgico escuchamos con atención la epístola y el Evangelio de la resurrección. Cristo resucitó. Verdaderamente resucitó en la noche. Resucitó muy temprano, cuando era aún noche, en el primer día de la semana, que desde entonces es el día del Señor. Pero también es el octavo día, porque esperamos que Él vuelva, y Él volverá. Por eso el primer rito de esta vigilia es el lucernario, o liturgia de las luces, en el que luego de bendecir el fuego y preparar el cirio pascual, llevamos en procesión lámparas encendidas en las manos, como los criados que esperan el regreso del Señor, para que cuando venga nos encuentre aún vigilantes y nos haga sentarse a su mesa. Nosotros, católicos creyentes, no podemos quedarnos con nuestra fe en su primera venida, en su vida, en su pasión, en su muerte y resurrección, y cercenar el acto imprescindible de fe en su futura venida. Como decía el gran padre Leonardo Castellani, el dogma de la segunda venida de Cristo o parusía es tan importante como el de su primera venida o encarnación. Si no se lo entiende, no se entiende nada de la Escritura, ni de la historia de la Iglesia. El término de un proceso da sentido a todo el proceso. Este término está no solo claramente revelado, mas también minuciosamente profetizado. Jesucristo vuelve pronto, decía. Y sí, Jesús ha de volver porque Él lo prometió. Y Él está cerca, está cerca. Miremos cómo está todo, porque ahí tenemos los signos de la proximidad de su venida. Los signos están aquí. Jesucristo volverá no como vino, oculto, vaciándose, humillándose a sí mismo, sino que vendrá desde el cielo, en su gloria, y acabará con las tinieblas que cubren la tierra. ¿Cuáles son esos signos de que su venida está cercana? Bueno, el primero, lo dije tantas veces, la apostasía general, o sea, la rebelión contra Dios, contra su ley, en todos los órdenes, en el orden civil y sobre todo en el orden más preocupante, religioso. Esa apostasía no es solo del mundo, afecta y grandemente a la Iglesia de Cristo, a nuestra Iglesia. Estamos asistiendo a hechos, a declaraciones, a supuestas enseñanzas y silencios inimaginables. El pueblo de Dios, tan mentado y tan nombrado, está totalmente confundido. Confundidos muchos de los pastores, y algunos más que confundidos. Sacrilegios gravísimos como el culto a la Pachamama en el Vaticano quedan sin desagravio ni reparación de ningún tipo. A Roma locuta, como se decía siempre, sigue ahora Roma tacit, Roma a la que hablaba, y para definir algo y darlo por terminado, ahora Roma calla. Pecados y omisiones gravísimos. Comunidades religiosas auténticamente católicas son castigadas,
comisariadas y eliminadas. Abominaciones, herejías, blasfemias, sacrilegios, ultrajes quedan inobservados e impunes. Nuevos paradigmas promovidos, paradigmas totalmente ajenos a la verdad católica, y sinodalismo a tope. Otro signo, enfriamiento de la caridad, aborto legalizado y promovido, eutanasia legalizada y promovida, cultura de la muerte en todos los medios, en todas las partes, abandono de las personas con discapacidades y fragilidades. Otro signo, el anuncio del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Otro más, la aparición de falsos maestros y falsos profetas. Pululan, proliferan. Cada vez hay más, y a esto se suman las patrañas que se inventan por medio de la inteligencia, de los llamadas inteligencia artificial. Y esta lista de 4 signos se une otro, lamentable también, la guerra. La guerra. Y guerras y rumores de guerras. Y esta guerra que inició Israel con Estados Unidos, fue Israel la que empujó a Estados Unidos, que no sabe cómo salir de ella. Digo, de esta guerra, ¿qué pasa día que se ahonda la crisis? Para decir poco. Esta guerra no es como las anteriores, no es Afganistán, no es Vietnam, aunque hay que aprender de Vietnam, no es Ucrania y Rusia, que eso va a quedar en el olvido, nada de eso. Esta es la guerra con la que comienza la gran purificación. Esta es muy probablemente la guerra que abre la puerta al anticristo. Que venga una paz falsa. Esta guerra traerá hambre y todo tipo de penas a todo el mundo. Esta guerra fue profetizada. Puede haber algún parate momentáneo que no sé cómo, pero bueno. Pero hubo profecías. Por ejemplo, la de un alma víctima, estigmatizada, mística, del sur de Italia, reconocida como auténtica por teólogos de renombre y por autoridades eclesiásticas. Me refiero a Teresa Musco. Teresa muere a los 33 años, en 1976. Había nacido en 1943. Y este mensaje que ahora voy a leer le fue dado por la Santísima Virgen el 10 de octubre de 1973. Dice, está a punto de comenzar una nueva guerra en la tierra donde nació el Salvador, es decir, mi amadísimo Hijo. Fue la guerra del 73, eso lo recuerdo bien, de Israel. Y no se detendrá, dice. Parece que hacen la paz, pero no es cierto. Porque de allí nacerá la gran guerra. De allí viene el gran castigo del cielo y de la tierra. Es decir, primero se refería a la llamada guerra del Yom Kippur. Y la otra es esta de ahora, no hay duda. Cuando Teresa tenía 8 años, es en el 1951, para ser más preciso, el 13 de agosto, es llamada a ser alma víctima, a los 8 años. Y la Virgen le predice cosas tremendas ese 13 de agosto del 51. Le dice, a partir del 72 comenzará el tiempo de Satanás y el tiempo de las grandes pruebas. Hija, estamos en un momento muy delicado. Los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos. ¿Suena esto? Akita. Esto fue en 51. Akita en el 73, donde le dice a Sor Inés Sasagawa, lo mismo. Sigue diciendo a Teresa Musco, la Virgen. Entre ellos, entre los jerarcas de la iglesia, dice, entre los grandes pastores, no hay amor y muchos hijos predilectos, sacerdotes, se encuentran sin amor y están descarriados. Ya no saben cómo ganar almas, pero no llegan a la oración. De paso, comento, Akita está totalmente ignorada. Si alguien va a Japón es como si no existiera. Y fue aprobada
pero como si no existiera. Y aquí está vinculada a Ámsterdam, que fue aprobada y se dio marcha atrás, como recordarán. Ahora a la Virgen se le niega cualquier mensaje profético. Solo dejan pasar Roma, con las nuevas normas de discernimiento que había dado Tucho Fernández, puede solo pasar mensajes exhortativos. Y por eso pasan los de Medjugorje, son exhortativos. Puede pasar el tamiz eclesiástico, si no, no. Hoy no pasaría Fátima, por ejemplo. Bueno, entre tantos hechos tremendos que se vienen sucediendo en esta guerra, uno reciente ha sido que quienes detentan el gobierno, el uso de la fuerza en Israel, no permiten, desde el 28 de febrero, a nadie ingresar a la Basílica del Santo Sepulcro, ni por supuesto ningún servicio litúrgico. Y hubo todo un problema con el cardenal Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén, y con el custodio de Tierra Santa, que han venido los dos solos para celebrar privadamente ahí en el Santo Sepulcro el pasado domingo de Ramos, y no les permitieron. La razón, seguridad ante posibles bombardeos. Esta basílica del Santo Sepulcro, llamada de la Resurrección por los ortodoxos, está compartida en nuestra Iglesia católica y las iglesias ortodoxas, griega y armenia, que son estas tres las que celebran ahí litúrgicamente, y también están los coptos y los etíopes. Bajo toda circunstancia, pero particularmente bajo las actuales, es importante recordar que la vigilia de esta noche, que es la más importante y la más noble de todas las solemnidades, es única en cada iglesia, pero sobre todo ahí. Ahora, a Satanás se evidencia que le queda poco tiempo, y por eso tan grande y tremenda y descarada es su agresividad, y tanto el daño que hace y quiere hacer, antes de que se ha quitado esta tierra y hundido en los abismos infernales. Y esta guerra se ha venido extendiendo en Medio Oriente, primero las masacres de Gaza, el exterminio de la población, cristianos, musulmanes, no solo por medio de las armas, también el hambre, de todo tipo de acoso. Y continúa todo esto. Luego ataques al Líbano y aldeas cristianas, 7 aldeas cristianas, también continúa. Y la guerra con Irán. Todo en un contexto de apostasía general, de desprecio por los valores evangélicos en el mundo, digo, ¿no? La guerra de los misiles y drones, la guerra de las armas, es la expresión externa de una guerra subyacente, que es la madre de todas las guerras, que es la guerra espiritual. Ahí está. Cuando nuestro Señor expira en la cruz, el velo del templo que ocultaba el santo de los santos, es decir, el Santísimo, se rasgó de arriba abajo. ¿Qué fue esto? Fue la señal que Dios abandonaba el templo de Jerusalén. Y perimidos quedan los sacrificios de animales. El único sacrificio propiciatorio, el único que satisface la justicia de Dios y por el cual el hombre llega a ser justificado, es el de Cristo, Cordero inmolado para nuestra salvación. Solo Él. Por eso es una locura que tener como pretenden el tercer templo. Y parte de la guerra está en eso. Ahí se mezcla de todo. Bueno, esperemos que el Santo Sepulcro sea abierto a la celebración de esta noche, de la vigilia pascual. Que el lugar de la Pascua del Señor que fue ahí no se cierre. El mundo conoció, conviene recordarlo, con el pretexto del maldito COVID, una vigilia pascual sin celebración pública. No hubo Eucaristía ni ningún sacramento durante todo el encierro, hay que recordarlo. Y Dios lo permitió por algo. Lo único que además hubo fue una imagen televisiva o televisada, desoladora, de la plaza de San Pedro, oscura, en medio de la lluvia. Fue en marzo del 2020, lo recuerdo.
tenebroso. Si ahora se cerrase el Santo Sepulcro, no sabemos si lo hicieron o qué medida permitieron el acceso, sería otro de los signos, aunque la restricción no deja de ser un signo. Un signo que podría presagiar grandes males, como lo advirtió el Señor en el capítulo 24 de San Mateo, lo dice claramente, ¿no? Lo que llama el Apocalipsis, ¿no? de San Mateo. Es decir, cuando el Señor dice, cuando vean la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lee entienda, lo dice, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Rueguen, pues, para que vuestra huida no acontezca, dicen, en invierno, un día de sábado, ¿no? Habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más. Pero es bueno recordar, aunque la guerra aparentemente esté lejos, aunque las consecuencias van a estar muy pronto, muy cerca, pero hay que recordar algo que es lo importante, que no nos haga perder el foco, ¿no? Que es que toda guerra nace en el corazón del hombre, primero, y que es consecuencia del alejamiento de Dios. Por eso, que todo lo que está pasando no nos tenga como meros espectadores, sino activos en nuestra conversión de cada día. Que el miedo no lleve a acaparar alimentos y cosas, aunque haya algo que hacer, bueno, no lo sé, pero ese miedo tiene que ser vencido por la fe. Acaparemos fe, mucha fe. Quien tiene fe hace lo suyo y por sobre todo confía en el Señor, confía en su palabra. Él nos lo advirtió. Cuando dice, ¿por qué se preocupan? ¿De qué van a comer? Se agobian? ¿De por qué, cómo van a vestirse? Etcétera, ¿no? Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su pena. Esto está en San Mateo, ¿no? En el capítulo 6, versículos 24 y siguientes hasta el final. Bueno, acá lo fundamental es no agobiarse, es confiar en el Señor, pero hacer lo que Él dice. En palabras pobres lo que está diciendo es, tú ocúpate de mí, que yo me ocupo de ti. Ocupémonos de ser santos. Y para todos, una santa Pascua de Resurrección. Participemos con plena conciencia de este gran misterio pascual, que nos sobrepasa infinitamente. Y todos ante Cristo resucitado, cantemos nuestro aleluya. Aleluya, alabado sea Jesucristo.